Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de física para estudiantes de secundaria. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de mi página web y de una app donde va a encontrar material para su estudio. Hoy vamos a hacer descomposición vectorial en el cuarto cuadrante. Ya hemos hablado que son vectores en física, cómo se suman y se restan por el método gráfico. Y decíamos que en física nosotros no vamos a hacer suma o resta de vectores por el método gráfico porque es muy engorroso. Entonces nos toca hacerlo por un método que se llama método analítico y toca hacer la descomposición vectorial. Pero antes de empezar con eso yo quise enseñar cómo se hace la descomposición vectorial porque hay unos trucos, ¿sí? Ya vimos en un video cómo se hace la descomposición si queda en el eje Y o en el eje X, como hemos visto en videos anteriores. Cómo se hace la descomposición cuando queda en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, y en este momento vamos a aprender cómo se hace la descomposición vectorial cuando el vector nos queda en el cuarto cuadrante. Entonces, si nos queda en el cuarto cuadrante, el ángulo sobre el eje X, porque el ángulo me lo pueden dar sobre el eje X o sobre el eje Y. Recordemos de que ese es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Los cuadrantes se miden o se enumeran en sentido antihorario. Entonces vemos un vector que lo llaman W con la magnitud de 6.6 y de un ángulo formado por el eje X de 35 grados. Siempre para la descomposición vectorial vamos a trabajar con el ángulo que forma el vector y el eje X positivo sentido antihorario. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque los estudiantes se me confunden mucho. ¿Por qué en este cuadrante me confunde mucho? Porque uno les dice el ángulo formado con el eje X positivo. Entonces miran acá, profe, ese es. Ojo, con el eje X positivo, pero en sentido antihorario. Es decir, me interesa este ángulo de acá, no el de acá. Ese ángulo es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque si noto, cuando estoy en el cuarto cuadrante, si hago así, doy una vuelta. Una vuelta son 360 grados. A 360 grados le voy a restar el ángulo que me están dando, 35. Ese ángulo es el ángulo o la dirección del vector W. Lo que siempre vamos a hallar es la dirección del vector. Y la dirección del vector se halla con el ángulo que forma con el eje X positivo y el vector. Entonces, ¿cómo hacemos la descomposición vectorial? La descomposición vectorial siempre va a ser de la siguiente forma. Magnitud del vector, coseno del ángulo Y, más magnitud del vector, seno del ángulo J, el ángulo director del vector. La Y representa el vector en X y la J el vector en Y. Como lo hemos dicho en los videos anteriores, descomposición vectorial es que yo voy a expresar el vector como la suma de dos vectores, donde uno es paralelo al eje X y el otro es paralelo al eje Y. Los tres vectores me van a formar un triángulo rectángulo. Entonces, 6.6 por coseno de 325 me da 5.4. Profe, ¿por qué dio positivo y en el video anterior da negativo? Porque este vector en X apunta hacia la derecha. Entonces en el eje X, derecha es positivo, izquierda es negativo. Y el vector rojo es el vector paralelo al eje Y, que se representa con J. 6.6 magnitud del vector seno de 325. Profe, dio negativo. Claro, obviamente porque ese vector apunta hacia abajo. Cuando un vector apunta hacia abajo es negativo. Eso me daría 3.8. Entonces el vector W, que antes lo veíamos con magnitud 6.6 y lo veíamos en el cuarto cuadrante, ya lo estamos viendo como la suma de dos vectores. Uno en X, cuya magnitud 5.4 y otro que es 3.8 en Y, negativo porque apunta hacia abajo. Y de esta manera se hace la descomposición vectorial. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo queda sobre el eje Y? Entonces vemos un vector llamado R, magnitud 6.8 y forma un ángulo de 40 grados con el eje Y. Profe, ¿eso sí puede salir? Sí. Hemos visto ejemplos cuando estamos haciendo suma de vectores por el método gráfico, cuando le decía 40 grados al este del sur. Entonces, sí aparece ese tipo de ejercicios. Entonces, está en el cuarto cuadrante, 40 grados con el eje Y. Siempre voy a hallar el ángulo que se me forma entre el eje X positivo y el vector sentido antihorario. No me vayan a copiar que el ángulo es de 50, porque, profe, el ángulo que hay entre el eje Y y el eje X es 50. Así sería sentido horario, pero siempre es antihorario. Parto del eje X y me voy sentido antihorario y busco el vector. En este caso, tengo que hallar este ángulo. Si lo pienso un rato, me doy cuenta aquí, cuando yo voy así y llego acá,
Ya llevo 270 grados. Más los 40 que se forma con el eje Y son 310. Ese tipo de ejercicio siempre se hace de la siguiente manera. 270 más el ángulo que se forma con el eje Y. Es muy importante porque la descomposición vectorial siempre se trabaja con la dirección del vector. Y eso es lo que vamos a hallar siempre, la dirección del vector. Entonces, el vector R se va a expresar como 6.8, que es la magnitud del vector, por coseno del ángulo director, Y, que significa X, más la magnitud del vector seno del ángulo director J, que significa Y. En este caso, el vector en X es el verde, que va a salir de 6.8 por coseno de 310, que me da 4.4. Lo vemos aquí, 1, 2, 3, 4.4. Y 6.8 por seno de 310 me haría menos 5.2, menos porque apunto hacia abajo. Y la J indica que es el vector paralelo al eje Y. Este vector R se puede expresar como este vector en Y más este vector que es en J. Y eso es descomposición vectorial, lo cual es muy importante, muchachos, muy importante para suma o resta de vectores y para muchos ejercicios que vamos a ver más adelante, sobre todo en la parte de dinámica, cuando veamos tensiones de cuerdas y cosas así por el estilo. Espero haberme hecho entender, espero que hayan aprendido mucho. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a visitar mi página web y a descargar mi app. Muchas gracias por ver este video.